Taller de Proyectos Arquitectónicos 8. Intervención urbana. Fundamentación del taller 8. El taller 8 es un taller de naturaleza teórico-práctica que tiene como propósito brindar al estudiante las capacidades y herramientas necesarias para solucionar problemas de diseño arquitectónico de alta complejidad, producto de la intervención urbana en un sector de la ciudad, sobre la base de una reglamentación específica para el diseño arquitectónico en este tipo de contextos. El curso gestiona competencias de investigación científica en el diseño urbano arquitectónico. Temas principales son imagen urbana, paisaje, historia, patrimonio, reciclaje, diseño urbano, parámetros de intervención ajustados a la norma existente y relativa al tema, investigación descriptiva en arquitectura. Logro de aprendizaje. Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto arquitectónico de gran complejidad a nivel de intervención urbana a partir de una investigación descriptiva que contemple el análisis y diagnóstico de una problemática urbana de un sector de la ciudad, demostrando el uso adecuado de la reglamentación específica, estándares de calidad espacial y criterios de intervención urbana para el diseño arquitectónico. Normas y condiciones del taller. La hora de ingreso debe ser hora exacta. Estamos en un sistema virtual, así que a la hora que empieza la videoconferencia en el Blackboard, todos tenemos que estar ya listos, habiendo previamente preparado y chequeado nuestro hardware, nuestro software, para poder trabajar sin ningún problema. Tolerancia cero, todos tenemos que asistir a la videoconferencia de todas las semanas. Se trabaja en el taller. Si no se asiste a una entrega, si no se asiste a una crítica, la nota es cero. Si no se sube el trabajo, la nota es cero. Uso de programas 3D. Y el programa base para nosotros siempre es el SketchUp. Manipulamos todo en SketchUp, trabajamos también de alguna manera las planimetrías en AutoCAD y usamos nuestro software de renderizado, el motor de render que la facultad enseña es el Artlantis, pero el abanico de posibilidades está abierta a los otros software de renderizado que ustedes crean conveniente o que más los haga felices, como Lumion, V-Ray, Maxwell, Twinmotion y todos esos software que ahora están de moda. La metodología de diseño es eminentemente digital. Características del taller. Como ya es de costumbre, todos estos talleres que dictamos en la universidad son talleres A1, altamente exigentes. El nivel de complejidad es alto. Hay una base teórica y una metodología de la investigación que profesamos dentro de los talleres altos de esta universidad, y la idea es que este taller se convierta en un laboratorio de prototipos urbanos y de propuestas conceptuales, pero desde un punto de vista humano, fáctico, que pueda ser realizable. Propuestas reales, sin que eso signifique que no sean altamente compuestas y estéticas. ¿Cuál es el método de enseñanza? El método de enseñanza en este sistema virtual es a partir de una crítica colectiva y activa, haciendo uso del SketchUp, haciendo uso de la participación activa del estudiante, correcciones, toma de decisiones y análisis de las propuestas espaciales en vivo y en directo a partir de la plataforma Blackboard. Manejamos un portafolio digital para asegurar la retroalimentación y el aprendizaje significativo. O sea, nosotros guardamos todos los archivos que ustedes nos envían clase tras clase, los SKP, DWG, CDR, PSD, SATL, JPGs y PDFs, desde la primera crítica hasta el día de la entrega final. Impresiones en PDF, básicamente en esta oportunidad que es virtual no hay impresiones físicas, todo es en PDF, impresiones en JPG en algún momento también para rayar sobre ellas, videos, muchos videos, guía de observación y lista de cotejo para evaluar el proceso de las críticas, rúbrica diferenciada para evaluar entregas en cada uno de los procesos en instancias proyectuales, rúbrica de función, rúbrica de forma y composición y rúbrica de presentación. ¿De qué trata el taller de Proyectos Arquitectónicos 8? Trata de una intervención urbana y específicamente se empieza con un diagnóstico urbano de un sector de la ciudad. Lo primero que debemos hacer es descubrir un problema urbano. Vamos a un sector de la ciudad, delimitamos y localizamos el sector a intervenir, hacemos un diagnóstico. Y lo primero que vamos a descubrir cuál es la problemática urbana, de qué sufre, de qué adolece este sector de la ciudad, cuáles son sus problemas que aquejan urbanísticamente a este sector de la ciudad. Pero estos problemas que aquejan a este sector de la ciudad se dividen en tres grandes momentos. El análisis histórico-social, en donde uno tiene que empezar a intervenir dentro del sector ya diagnosticado, ya seleccionado, a partir del ámbito social.
preguntándonos cómo está la demografía, la población, no solamente hablar de las cantidades poblacionales, que eso es muy fácil de encontrar, sino que además de las características de comportamiento, ¿no? Las tradiciones y las costumbres que imperan en este sector de la ciudad, que es importantísimo para hacernos un marco histórico-social, para hacernos un marco que finalmente es un marco súper importante cuando vamos a la etapa de propuesta. Hay que estudiar correctamente la historia y el usuario al que nos estamos enfrentando. El diagnóstico social es importantísimo para que nosotros podamos de alguna manera definir y esquematizar cuál es la población a la que estamos dirigiéndonos y cuáles son sus necesidades, ¿no? Sus necesidades en el ámbito demográfico, en el ámbito de costumbres, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus tradiciones, ¿no? Y cuáles son los elementos más importantes que representan a las costumbres, ¿no? de este sector de la ciudad. Esto es un análisis muy completo, importante, que no podemos dejar de hacer. El siguiente momento es el análisis del medio ambiente natural. Una vez que sabemos socialmente a qué nos estamos enfrentando, ahora tenemos que saber ya desde el medio natural con qué contamos, cuáles son los elementos que componen el paisaje natural, ¿no? Con los que estamos contando, para tomarlos en cuenta, porque son importantísimos dentro de un análisis de diagnóstico urbano. Por ejemplo, el diagnóstico del medio ambiente natural tiene que ver con la morfología. Hay que investigar y analizar cómo está esa morfología, cómo está la topografía, cómo están los terrenos. ¿Hay agua, no hay agua? ¿Qué tipo de agua? ¿Tenemos playa, no tenemos playa? ¿Cómo está el aire? ¿Cómo está la flora, la fauna, el clima? ¿No? La topografía, los terrenos, cuáles son sus características naturales más saltantes de estos componentes del paisaje natural. ¿Tenemos mar, no tenemos mar? Después pasamos al tercer momento, que es el análisis del medio construido, ¿no? Y en el análisis del medio construido es importantísimo descubrir la zonificación y los usos de suelo, cómo se están comportando, cuáles son los usos que más aparecen y cómo están diversificados dentro del sector al cual nos vamos a someter a prueba y estudio. ¿Cómo está el tema vial? ¿Con qué infraestructura vial estamos contando? ¿Tenemos o no tenemos? ¿De qué tipo? ¿De qué categoría? ¿De qué jerarquía? ¿Cómo está la cuestión de la vialidad? ¿Cómo está la cuestión del tránsito? ¿Cómo está la situación? ¿Hay problemática en tránsito o no la hay? ¿Cómo está el transporte público? Y finalmente, ¿con qué equipamiento urbano contamos? ¿Hay carencia de equipamientos o no las hay? Entonces, estos son los tres momentos de los análisis del diagnóstico urbano que son importantes realizar, porque esto nos da un panorama, nos da un marco teórico y nos da un marco conceptual para poder operar después, a partir de este conocimiento analítico, poder hacer una propuesta urbana que tenga asidero y que después pueda resolver el problema diagnosticado primeramente, ¿no? Después de esta etapa pasamos a la propuesta urbana, ¿no? En la propuesta urbana empezamos con la idea rectora, con estas ideas fuerza de cómo vamos a organizar esta solución al problema, porque la solución al problema básicamente va a pasar por una intervención, por una habilitación urbana que nosotros vayamos a proponer, después de estudiar la normativa, después de estudiar las leyes y después de estudiar todos los reglamentos habidos y por haber, y después de haber analizado casos, uno se propone ya a intervenir y hacer una propuesta urbana, una propuesta de habilitación urbana. Y en esta propuesta se empieza por la idea rectora, que son estos gráficos de pensamientos analíticos. En una idea rectora urbana tenemos gráficos que son importantísimos a nivel de análisis del lugar y luego a nivel de premisa de diseño, tal cual se comporta una idea rectora del ámbito arquitectónico. En el ámbito urbano también tenemos este tipo de gráficos que hablan sobre la vialidad, que hablan sobre el clima, que hablan sobre el sol, que hablan sobre los vientos, ¿no? Pero hay que aumentarle otros gráficos de análisis del lugar que hablan sobre la flora, sobre la fauna, que hablan sobre la imagen urbana. Entonces todos estos gráficos van haciendo un compendio de conocimientos que luego pasamos a la etapa de premisas de diseño, donde ya se ve la volumetría, donde ya se ve la propuesta, donde ya se ve la intervención y los conceptos plasmados urbanísticamente y arquitectónicamente. Luego pasamos por la etapa ya de la modelación, del modelado en 3 dimensiones, para ver la zona de intervención, para ver cómo estamos proponiendo esta solución
de habilitación urbana, que en este caso tendremos que coger el tipo de habilitación que más nos corresponda de acuerdo al análisis del diagnóstico urbano que vayamos a llegar. Ese diagnóstico nos tiene que arrojar una situación que nosotros tengamos que resolver y luego compatibilizaremos eso con el reglamento para ver qué tipo de habilitación nos está conviniendo para esta realidad. Recuerden que estamos entrando a una realidad. Eso es importante que logremos reconocer. La habilitación urbana no es para cualquier lado. La habilitación urbana es un sector definido de una ciudad, con un usuario, con un comportamiento, un modo de vida, una costumbre. Básicamente es ahí la falla del diseño urbano. Cuando el diseño urbano es abstracto, el diseño urbano es soñador, el diseño urbano es subjetivo, la solución no se da. Y luego pasaremos a los típicos gráficos, en donde vemos ya las planimetrías, vemos el manzaneo, en esta forma de presentación, vemos los cortes urbanos, vemos los techos, el floor plan, vemos la sombra, vemos ya el sistema vial propuesto, el sistema de área verde propuesto, los aportes. Habrán renders urbanos de cómo va a quedar esta situación, este segmento, este sector de la ciudad, para ver la imagen urbana si es compatible o no con las zonas aledañas, ¿no? Vendrán los renders ya de la propuesta de habilitación de vivienda, posiblemente, ¿no? Y todos los gráficos estos comprenden esta etapa hasta llegar hasta los gráficos técnicos, que son los planos de habilitación, como el plano de lotización, el plano de manzaneo y el plano de aportes. Después de esta etapa habremos llegado a medio ciclo y después en los 2 meses que quedan del medio ciclo haremos un desarrollo arquitectónico de una de las infraestructuras más importantes que se necesite como equipamiento urbano para esta zona, que podría ser un mercado, podría ser un objeto de culto, un objeto comercial, podría ser un objeto de educación, un objeto de salud, va dependiendo de lo que el diagnóstico arroje. El diagnóstico va a arrojar cuáles son los equipamientos urbanos que más se necesitan en esa zona y uno de esos se llevará, de acuerdo a los aportes que toque, se llevará a nivel de anteproyecto arquitectónico. En esa segunda etapa solo vamos a llegar a nivel de anteproyecto y el nivel de anteproyecto arquitectónico pasa por una idea rectora, pasa también por un master plan a escala pertinente, los planos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hasta llegar a la modelación del equipamiento urbano en 3 dimensiones, ¿no? Y luego pasamos en el último mes al desarrollo del anteproyecto de la solución arquitectónica, en donde ya podemos tener planos a una escala mayor, quizás en 1 en 250, en 1 en 200, que es la escala a la que podemos llegar en solo 2 meses, ¿no? Las planimetrías, los cortes, las elevaciones y los renders de esta etapa ya de diseño arquitectónico, que tienen mucha más precisión, ya hay materialidad, hay acabado, hay luz, ya hay entorno, los renders de exteriores y los renders de interiores, y con eso prácticamente hemos culminado la etapa proyectual. Pasamos a la etapa de presentación como examen final y vamos a diseñar una lámina banner roll screen de 2 metros por 1 metro para resumir, ¿no? Y tener ahí condensado toda la información, tanto urbanística como la información arquitectónica que hemos producido en el ciclo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en Taller de Proyectos 8.